Les habla Clara María, celadora de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Me encuentro en el Monasterio de la Visitación de Santa María, en la ciudad de León, Guanajuato. Me acompaña la Madre Angélica. Dios sea bendito. Y estamos aquí en una lección breve de nuestra Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, Aprendiendo con el Corazón. Vamos a hablar de San Francisco de Sales. Quiero darles un poquito el panorama general antes de comenzar. Cada semana vamos a sacar un video con una lección breve acerca de la vida de San Francisco de Sales. Vamos a comenzar desde antes incluso de su nacimiento, para darles los antecedentes de lo que fue este gran santo. Para esto pues estamos aquí en compañía de la Madre Angélica, que ella es pues una experta en este tema, es su santo fundador, ellas lo han estudiado, ellas lo conocen muy bien. Madre, pues vamos a comenzar con esta lección breve y a partir de aquí una lección breve cada semana, para ir viendo bien lo que es la vida de San Francisco de Sales desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Comenzamos con la lección número 1 de San Francisco de Sales. Dios sea bendito. Como les decía Clara, es importante conocer los antecedentes. En nuestra historia general de todos necesitamos conocer como nuestras raíces, de dónde venimos, por qué somos lo que somos y quién nos ha ayudado a ser lo que realmente somos. Entonces, por eso es importante pues conocer los antepasados de San Francisco de Sales, para ir viendo cómo las generaciones pues vamos heredando incluso por las cosas negativas como las cosas positivas de nuestros antepasados. Entonces ahorita yo les quiero comentar así de manera muy breve algunos acontecimientos sobre la vida de San Francisco de Sales, y voy a empezar por pues presentarles a su abuelo. Su abuelo se llamaba Juan y él era un auténtico católico. Lo único que les quiero decir de él es que él perdió la vida por cumplir con el precepto de asistir los domingos a misa. Él estaba en una ocasión de visita en otro castillo que no era el suyo y ya era domingo, entonces él se vio motivado, impulsado por el Espíritu Santo a asistir a misa, pero había una fuerte tormenta de nieve. Y claro, eso fue lo que produjo que él tuviera un accidente en su caballo. Sin embargo, quiero hacer notar esto porque no le importó arriesgarse, no le importó incluso dar la vida por asistir el domingo a misa y no dejar ese día sin comulgar. Era un fiel católico cristiano. Él tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Francisco y el otro se llamaba Luis. Seguramente, Madre, aquí ya nos va a comenzar a hablar del papá de Francisco, ¿verdad? Sí. Ya como dijo que uno de ellos era Francisco, entonces vamos a comenzar. Ya nos habló del abuelo de San Francisco de Sales, ahora va a comenzar a hablarnos de su papá. Adelante. Su papá se llamaba Francisco. Él tenía, pues fue el segundo de los hijos, ejerció un oficio de militar. Fue presidente de los cortesanos del duque en Saboya y se dedicaba también al ejercicio militar. Se formó en esa parte pues rígida, audaz. También fue educado por su papá en la fe católica. Era un fiel pues cristiano, también se preocupaba mucho por vivir su fe de manera pues muy austera, pero sí convincente y practicante, desde luego. Él conoció una de sus parientas, que en aquel entonces tenía 7 años, y contrajo matrimonio con ella. Sus papás le dieron a esta niña, que se llamaba también Francisca de Sionás, el territorio de Huasí, que colindaba con el territorio de los Sales. Quiero hacer notar en este caso que estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, del siglo XV, cuando esto sucedía. Y las costumbres eran muy diferentes y sin embargo también un poco parecidas a las de ahora. En aquel entonces los papás arreglaban los matrimonios de los hijos
no porque los hijos eligieran a su pareja o a la persona que les gustara, sino a veces era por conveniencia del territorio o conveniencia de las mismas familias. Y así, pues así se arreglaba. Gracias a Dios, pues los papás también se veían elegir para sus hijos y formaban, pues eran otros tiempos, formaban buenos matrimonios cristianos. No había la infidelidad de ahora, aunque bueno, hay sus excepciones, no, también hay que hacer notar eso. Pero en este caso, el Francisco, que era el papá, o que iba a ser el papá de San Francisco de Sales, pues se casó con esta niña, contrajo matrimonio. Sin embargo, pues pasaron otros 8 años más para que el matrimonio se llevara a cabo. Nada más se contrajo el contrato matrimonial para asegurar las propiedades y acrecentar los territorios. Esa era como la estrategia. Además de que también esta niña pues era noble. Entonces, Madre, a ver, para comprender un poquito, los papás de San Francisco establecieron un contrato matrimonial cuando la mamá de San Francisco tenía 7 años, sí, pero el matrimonio no se consumó hasta que ella tenía 14 años. 15 años. Cuando ella tenía 15 años. Sin embargo, también hay que hacer notar que el papá ya tenía 45. Entonces hay una diferencia casi de 30 años. Pero vuelvo a repetir, pues eran los usos y costumbres de aquel entonces. En aquel entonces, pues ella pasó de ser casi una niña a ser una gran señora de un gran territorio como era el Castillo de Sales y el territorio de Boissy. De hecho, Francisco era señor de Nubelles y al casarse con Francisca de Sionás adquirió el título de los señores de Boissy. Entonces, a los papás de San Francisco se les conoce como los señores de Sales, los señores de Nubelles y después los señores de Boissy. Tienen todos esos títulos. Eran gente noble, pero sí llegaron a ser un buen matrimonio. O sea, el Francisco, que era el papá de San Francisco, pues era un hombre fiel, íntegro, amó a su esposa, la respetó, la dejó que ella gobernara en sus castillos. Ella se dedicó a cuidar de los enfermos, a cuidar de los pobres, y a pesar de esa edad, pues tenía una gran madurez. Ella quedó embarazada de San Francisco de Sales, pues a los 16 años, cuando lo comenzó a gestar, y también narra que era muy piadosa. Desde un principio, ella se dedicaba incluso a educar a la servidumbre, a hacer que todos ofrecieran desde muy temprano pues su jornada, y al final del día los hacía rezar, les leía el Evangelio. Vuelvo a repetir, por los usos y costumbres de aquel entonces, donde a todos sus trabajadores, a toda su servidumbre, pues los llevaban de la mano casi por la piedad. Siendo ella tan piadosa, pues no le era difícil. También hay que hacer notar que el papá de San Francisco de Sales decía de su mujer, dice, ay, esta mujer lo que nos va a llevar va a ser al cielo bien pronto, porque se dedicaba a motivar a la gente a acercarse mucho a Dios. Cuando ella quedó embarazada, sucedió que los duques de Nemours se contrajeron matrimonio, esta Ana del Este y el duque de Nemours. Por ese motivo, el duque Filiberto pidió a los obispos que solicitaran al Santo Padre que expusieran la Sábana Santa de Turín. Y así lo hicieron como un regalo de bodas para estos duques. Y entonces la mamá de San Francisco de Sales, esperando a San Francisco de Sales, fue a venerar esta Sábana Santa. Estuvo allí un tiempo pidiéndole a nuestro Señor por su niño que estaba en su vientre. Y cuentan los historiadores que lo consagró en el vientre. Quiero aquí pues hacer notar algo, que esta es una de las bases por las cuales nosotros aceptamos que se consagren los niños en el vientre de su madre al Sagrado Corazón de Jesús como guardias de honor, siempre y cuando la mamá se comprometa pues a ofrecerla ahora por su niño. También hay que hacer notar que la guardia de honor tiene
el cuadrante. Este es un paréntesis, no es parte de la vida de San Francisco de Sales, pero tomamos este ejemplo de la mamá de San Francisco de Sales que consagra a su bebé ante la sábana santa de Turín y le pide a nuestro Señor que le imprima un vivo deseo de su pasión, de su vida, de su muerte, que él pueda comprender estos grandes misterios. Y fíjense lo que hace una mamá cristiana por su niño. Sabe lo importante que es vivir con Dios y ya desde su seno pues lo consagra y pide para ese bebé todas estas gracias. Entonces, en esto nos basamos en este centro para permitir que las mamás consagren al Sagrado Corazón de Jesús a sus niños. Siempre y cuando pues la mamá también se compromete a ser su hora de guardia. Y esto también movidos porque tenemos el cuadrante de la misericordia en la que una persona se compromete a hacer una hora de guardia suplementaria por una persona que sabemos que no la va a hacer nunca. Entonces es importante pues estos ejemplos que les damos para que ustedes comprendan por qué hacemos las cosas. Fíjese, madre, cómo pues siempre pues por algo pasan las cosas. Ahorita que está tan fuerte lo de la despenalización del aborto, sí. Qué bonito y qué importante que estas palabras llegaron aquí a este video, en donde se les está diciendo que pueden consagrar a su bebé cuando está aún en el seno materno. Ese es algo muy bonito y que probablemente un poquito más adelante en otra actividad veamos también consagrar a los bebés y que las mamás vengan y consagren a sus niños. Entonces es algo que más adelante podemos hacer también. En este centro de hecho lo practicamos mucho. Hay mamás y varias han consagrado a sus bebés pues ya en su seno y ya han hecho esa ofrenda. Y bueno, nosotros pensamos si hay gente que es capaz de consagrar a sus bebés al enemigo, pues ¿por qué no permitir nosotros que las mamás, e incluso motivar que las mamás consagren al Sagrado Corazón de Jesús a sus bebés? Ya desde aquel entonces la mamá de San Francisco de Sales sabía que su niño, pues bueno, hay que ver que ella estaba chiquita, tenía 15 años, entonces era pues una niña, podríamos decir, y ya estaba esperando un bebé. Con todo, en aquel entonces pues las mujeres maduraban como más rápido, no sé, pero bueno, ella hizo esta acción pidiéndole a nuestro Señor por su bebé y pidiéndole todas las gracias que su bebé iba a necesitar. Con todo, su bebé nació a los 7 meses y fue un parto difícil. Casi se temía por su vida de San Francisco de Sales. De hecho, él tuvo su piel quedó muy débil, de tal manera que la nieve, el sol, luego lo ponía rojito. Él era blanco, era rubio blanco, y entonces el sol o la nieve pues lo ponía rojito porque su epidermis pues no alcanzó como a madurar. Entonces fue algo que por haber nacido a los 7 meses. No había incubadoras, entonces ella estaba pues chica, vuelvo a repetir, 16 años, y la tuvieron que darle a una nodriza que lo alimentara y lo cuidara. Necesitaba como algodones, dicen que lo pusieron entre algodones. Luego al día siguiente lo bautizaron. Fue un sacerdote y su abuela, sus padrinos. Y claro, el señor Francisco, que era su primogénito y que estaba pues eufórico porque fíjense, a los 45 años no había tenido ningún hijo. Entonces es su primer hijo, pues echó la casa por la ventana. Desde que amaneció hasta que anocheció, no se dejó de dar a todo el que tocara algo como regalo por haber nacido su bebé. Sí, se hicieron panes, comida, se hizo una gran fiesta. Se invitó a todos sus amistades que eran nobles al bautizo, y la mamá dicen que pues estaba allí convaleciente y todo, pero atenta a todos los comentarios que se hacían de su futuro del bebé. El bebé estaba delicado, no sabían si iba a vivir o no, pero ya todo el mundo comentaba lo que iba a ser del bebé. Era su primer bebé, era pues lo más preciado para los dos, tanto para la mamá como para el papá. Aquí la diferencia de edad de uno y del otro
pues también claro que influyó muchísimo en la educación de este bebé, porque el papá quería hacer de su hijo primogénito pues un gran caballero, un noble, incluso inducirlo al ejercicio militar, a la carrera militar, que en aquel entonces pues era como lo más importante. En cambio la mamá, que era más tierna, que era más dulce, que era más comprensiva, era religiosa, pues quería que su hijo pues estudiara otra cosa y tenía otros planes para él. A final de cuentas, pues bueno, el que manda es el papá. Y se hizo mucho lo que el papá decía. ¿Que la mamá influyó? Claro que sí, influyó muchísimo en su educación. Bueno, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí. Sí, sí, yo creo que pues ya ya hemos visto que San Francisco nació en un ambiente de amor, y pues de ahí viene todo el gran santo que es ahora. Bueno, pues nos despedimos en esta primera lección breve de la vida de San Francisco de Sales. Los invitamos a que se conecten al canal, a que le den like a nuestros videos, a que se suscriban a nuestro canal para que este canal del monasterio pueda seguir adelante con esta misión que tenemos de evangelizar y de dar a conocer a todo mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nos despedimos y Dios sea bendito. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.